Ok, vamos ahora al 1.3, que había que calcular el campo eléctrico de un filamento de un alambre a 10 centímetros utilizando la ley de Gauss. Por supuesto que el campo de un filamento ya habíamos visto que se podía calcular con la ley de Coulomb y en el libro estaba la fórmula, lo mismo lo de una placa o de cualquier otra cosa. Entonces muchos de ustedes fueron a buscar esa fórmula, lo calcularon y les dio este resultado y yo le di parte de los puntos, porque bueno, en definitiva el resultado estaba y habían encontrado la fórmula, pero la verdad lo que había que hacer era utilizar una superficie imaginaria de Gauss y calcular con ella, como si uno no conociera la fórmula, el campo eléctrico. Entonces, ¿cuáles eran los datos del problema? Un cable o un filamento con una densidad lineal de carga de 90 milicoulomb sobre metro. Mili significa 10 a la menos 3. Algunos ahí le mandaron 10 a la menos 6 o algo así. Quería conocer el E para R 0,1 metro. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una superficie imaginaria cilíndrica con 0,1 metros de radio. ¿Y qué sabemos? Que el flujo de campo eléctrico es cero en las caras planas, es decir, acá y acá, porque el campo es perpendicular al alambre en todo momento, y que el campo es constante y perpendicular a las caras laterales, como se ve en estos dos diagramas. Significa que calcular el flujo del campo eléctrico, en vez de hacer una integral, simplemente el flujo de E era E por el área lateral del cilindro, o sea, E por 2πr, que es el área, es el perímetro, vamos a decir, de la cara superior, 2πr, por L, que es el largo del cilindro. Entonces, el flujo del campo eléctrico, según la ley de Gauss, es Q sobre epsilon 0. Así que continuamos. Reemplazamos el flujo por E 2πrl igual a Q sobre epsilon 0. Despejamos el campo eléctrico, que quedaría Q sobre 2πrl epsilon 0. Y Q sobre L es lambda, el valor que teníamos de dato. Entonces, queda finalmente que el campo eléctrico es lambda sobre 2πr epsilon 0 usando R 0,1 metro. Si ustedes usaban la fórmula del libro, aparecía 2K. 2K es lo mismo que 1 sobre 2π epsilon 0. Entonces, en definitiva, está bien, obviamente, esa fórmula del libro y está bien que la hayan encontrado. Pero normalmente uno no puede acordarse de todas las fórmulas que hay y tiene que tener una manera alternativa de calcular. Para hacer esto, yo lo único que me tenía que acordar era cómo calcular la superficie lateral del cilindro. Nada más. De hecho, que yo de memoria no me acuerdo de la otra fórmula. Cuando el primero que la leí que la había puesto, tuve que ir al libro a verificar que estaba bien o compararla con la mía y resultó que estaba bien. Algunos se equivocaron en el exponente, el correcto es este. Así que bueno, le saco una foto a esto y lo dejamos.